Muy bien, bienvenidos nuevamente. Igual con su cuaderno de Historia Universal. Y esta vez vamos a trabajar las reformas que hizo la Iglesia para ya no tener tantos problemas que enfrentar, ¿no? Pues vamos a trabajar esas reformas. Tal como hemos trabajado protección de la Iglesia, vamos a colocar como subtítulo reformas de la Iglesia. Ya estoy como ustedes, que me da frío. A ver, ahora sí, reformas de la Iglesia, chicos, ¿ya? Y yo simplemente voy a ir borrando acá y ustedes van a ir trabajando junto conmigo. Me indican si pueden mirar. Ahí creo. Ahora sí, colocamos reformas de la Iglesia. Acá. ¿Ya? Reformas de la Iglesia. Vamos a ver cuál fue la primera reforma. Y anotamos la reforma clunaciense. Vayan trabajando junto conmigo, mirando su libro también. ¿Ya? ¿Cuál será la siguiente reforma? Tenemos dos ahí. Reforma Cisterciense. Cluniacense. Ajá, la clunaciense la primera, cisterciense la segunda, ¿ya? Y luego tenemos ahí un problema que se va a surgir, unas divisiones que se surge dentro de la iglesia, ¿ya? Y vamos a trabajar ahí, estas dos. ¿Ok? Entonces, me dice la reforma clunaciense. ¿Quiénes son los que hacen esta reforma? Unos monjes. Ya hemos estudiado quiénes fueron los monjes o quiénes son los monjes, ¿no? No son sacerdotes, no son obispos, no son arzobispos, no llegan a ser jamás arzobispos, pero forman parte dentro de esta iglesia católica para ayudar al pueblo, para trabajar al mismo estilo que una monja. ¿Ok? Entonces tenemos ahí la reforma clunaciense dada por, anotamos, por los monjes de Cluny. Por eso es que se llama así esta reforma, ¿no? ¿En qué consiste esta reforma? Que la iglesia va a aceptar. La iglesia acepta la protección del Papa. Perdón, la protección del rey. ¿Ya? El Papa debe estar protegido por el rey, más no por el señor feudal, ¿ya? Entonces ahí tenemos la reforma. Luego vamos por la cisterciense. Todos anotando, por favor, junto conmigo. ¿Me indican si ven o desean que acerque más la cámara? Mi disculpe, Dime, donde dice monjes, de ahí hay como una pequeña luz que mueve. Cluny. Cluny, gracias. Ahí creo. ¿Ya? Todos ahí junto conmigo para hacer la siguiente, por favor.
Y abajo de monjes de Cluny dice iglesia. La iglesia acepta la protección del rey. Ujú. Y luego tenemos la reforma cisterciense. ¿En qué consiste esta reforma? Que la iglesia debe hacer labor social. No solamente oficiar la misa, no solamente estar dentro del templo, de la misma, no del mismo recinto, sino que tiene que salir al pueblo a hacer una labor con el pueblo, a ayudar a su pueblo. ¿Ya? Todos ahí junto conmigo, por favor. Muy bien. Ahora sí puedo borrar. Juan Martínez. ¿Puedo borrar? Un ¿Ya? rato, mi buena seguridad. Ok. ¿Me avisa? ¿Me avisa? Sí, me ya borré. Ok, muy bien. Ya mi borre. Ok. Ahora sí, vamos a ver las separaciones que tuvo la iglesia. Y con esto estamos terminando. Vamos a ver cuáles fueron las separaciones que tuvo que afrontar la iglesia católica. Y colocamos separación o ruptura, también podemos decir. Separación de la iglesia. Cuando nosotros hablamos de separación de la iglesia católica, a esa palabra separación la llamamos cisma. Cuando ustedes escuchen hablar de cisma de la iglesia, quiere decir una separación, una ruptura de la iglesia católica. Por lo tanto, vamos a ver que se dieron dos cismas dentro de la iglesia católica. Y tenemos el cisma de Oriente, todos anotando conmigo, el cisma de Oriente. Y también tenemos el cisma de Occidente. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el cisma de Oriente? ¿En qué consistirá el cisma de Oriente? Vamos a anotarlo también. A ver, los espero hasta ahí, todos trabajando junto conmigo. Separación, ruptura, hablamos de cisma. Tuvimos dos cismas dentro de la vida de la iglesia, el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. Entonces, cuando hablamos de cisma de Oriente, estamos hablando de que la iglesia católica se va a dividir en dos. ¿Ok? Aquí anotamos, mediante el cisma de Oriente va a surgir la iglesia oriental, que es llamada también ortodoxa, y la iglesia occidental, que es la que nosotros conocemos con el Papa, la iglesia occidental. Recuerden, cuando hemos estudiado el Imperio Bizantino, el Imperio Bizantino fue parte del Imperio Romano, ¿no? Que con Teodosio se divide y se llega a formar este Imperio Bizantino. Pero el Imperio Bizantino se encontraba en la parte oriental. Entonces, la iglesia de ese lugar, ¿no? La iglesia de ese Imperio Bizantino llega a separarse de la iglesia de Roma. Y es así como se va a formar esta iglesia ortodoxa. ¿Ya? Muy bien, y tenemos ahí la iglesia que nosotros conocemos, la iglesia con la cabeza el Papa. ¿Ok? Y luego tenemos el cisma de Occidente.
A ver, todos ahí junto conmigo, por favor. Todos junto conmigo. Para poder avanzar acá. ¿Terminó, Harry? Sí, ok. Miss, ¿Mm? Miss, ¿qué Dime, dice la iglesia? No, abajo, Miss. ¿ortodoxa? Sí, eso, Miss. Ya. Ya, chicos, todos ahí. Muy bien, el cisma de Occidente viene a ser, ¿ya? Viene a ser ese problemita que se va a generar acá en la iglesia de Roma y que luego se va a poder solucionar y luego se va a poder solucionar mediante el concilio. Anotamos ahí, por favor. Solucionado con el concilio. Concilio viene a ser una reunión, jóvenes. Cuando hablemos de concilio, es una reunión. Concilio de Constanza. Constanza. O sea, una reunión en la localidad de Constanza, ¿ya? Y ahí se va a elegir al nuevo papa. En este concilio de Constanza se elige elección de Martín V como papa. ¿Ok? A ver, vamos a bajar un poquito la cámara. Ahí. ¿Estamos? Te vuelvo a repetir. El cisma de Occidente viene a ser la separación de la Iglesia romana y queda dividida en dos. La Iglesia propiamente de Roma y la Iglesia del Imperio Bizantino. La Iglesia del Imperio Bizantino va a tomar el nombre de Iglesia Ortodoxa. Dentro de la Iglesia de Roma se van a generar problemas. Y ahorita te voy a explicar qué tipo de problemas. Pero esos problemitas van a ser solucionados por una reunión en la localidad de Constanza. Entonces tenemos el concilio de Constanza. Y en esta reunión se va a elegir al Papa Martín V como nueva figura de la Iglesia cristiana, de la Iglesia católica. Entonces ya tenemos ahí. Pero ¿cuál es el problemita que se suscita? ¿Cuál es ese problema que se va a suscitar en la iglesia? Fíjate, tenemos nosotros ese pequeño problema dentro de la Iglesia Católica llamado la querella de investiduras. Te lo voy a explicar, no es necesario que lo anotes el concepto, pero sí colocar el nombre, ¿ok? La querella de investidura. ¿En qué consiste la querella de investidura? ¿Qué es querella, jóvenes? Digo, a ver, el señor Kevin y la señorita Andrea tienen una querella, una disputa, ¿ya? Una disputa, tienen una pelea, pero no pelea de puños, sino una pelea verbal, ¿ok? Entonces, querella viene a ser esa discusión. Y precisamente, esta pelea para saber quién investiga al Papa. Recuerden que anteriormente el Papa era designado por los reyes, ¿no? Era, si el rey era Juan Martínez designaba a Kevin Chávez como Papa, porque era su conocido, porque era su allegado, porque era su amigo, ¿no? Y si Juan Martínez se quería proclamar emperador, Kevin iba y le colocaba la corona de emperador. Y así uno a otro se prestaba ayuda. Entonces, la querella de investiduras viene a ser que los reyes negaban, ¿no? Negaban la supremacía de la iglesia, querían ser ellos, intervenir, elegir al Papa. Y el Papa también quería designar a los reyes.
Entonces ahí había ese problema, ¿no? ¿Quién va a designar a quién? Entonces venía ese problema, no que yo te nombro a ti, no que tú me nombras a mí, y así había un problema grande. Entonces ese problema se viene a solucionar en este concilio de Constanza. Y se elige a Martín V y se dice en ese concilio que la iglesia es autónoma. Nadie puede elegir al Papa, salvo dentro de la misma iglesia. Ningún rey podía elegir. Y ahí hemos terminado ese temita de la iglesia. Vamos a trabajar tu libro. ¿Recuerdan que habían quedado unas preguntitas? A ver, nos vamos a la página del Pupiletras. No sé qué página es. ¿Me dicen, por favor? 238. Ya, 238. 238. Y faltaba el enunciado 8. Constanza. Ajá, muy bien. Concilio que elige a Martín V como sumo pontífice, o sea, como papa. El concilio de Constanza. Ya lo dijo Kevin. Muy bien. Lea, Kevin, su trabajo que quedó de explicar, de dar tu opinión acerca de cómo era la iglesia en la Edad Media. ¿Qué te pareció a ti la organización de la iglesia? Que la iglesia usaba la religión como medida para favorecerse ellos mismos y se enriquecían por la fe de las personas. Tuvieron sus problemas como el nicolaísmo, la simonía y el derecho de asilo y muchos mecanismos para tratar de arreglarlos. Okay. Pero la verdad fueron muy estrictos hablando sobre sus formas de castigar a las personas por no hacer lo que ellos querían o sus costumbres. Muy bien, Kevin. Ha englobado toda la explicación que hemos hecho, ¿cierto? La iglesia obtuvo el poder debido a que la gente tenía fe, ¿no? Y ya se van a dar cuenta cuando lleguemos a finales de la Edad Media que la iglesia va a ir perdiendo ese poder porque la gente ya no tiene tanta fe en ellos, ¿no? Entonces ya va a ir alejándose un poco y le da igual si la castigan o no. Pero en este momento no, la iglesia tenía el control total porque el pueblo sentía temor, uy, un castigo de la iglesia. Entonces voy a terminar condenado, me voy a ir al infierno. ¿No? Era tanta la fe de la iglesia y debido a eso, la iglesia tenía el poder. Muy bien, Kevin, y espero que los demás también lo hayan trabajado. ¿Alguien más que quiera participar? Los veo con frío, con sueño. A ver, le preguntamos a Juan Martínez. ¿Qué ha puesto usted en su respuesta? Juan, ¿has hecho algo, sí o no? Para no perder el tiempo. No, Miss. Tienes para trabajarlo. Ya te dio una idea, Kevin. Tienes para trabajarlo. Señor Yataco, ¿qué colocó usted? Nada, no está en clase, conste, ¿eh? Señor Yataco no está en clase. Lo estoy llamando, no contesta. Por más que esté su nombre ahí, no me contesta, no está en clase. Señor Zabaleta, ¿qué escribió usted? Ah, ahí está Ahí sí Yataco, estoy. resucitó. Ya, va, Yataco, a ver. Vamos, vamos. ¿Qué colocaste, hijo? Ya. Espera. Vamos, ¿Me Junior, escucha, ¿qué Miss? Sí, te escucho. A ver, dígame, dígame. ¿Me escucha? Que sí. Eh, 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 una opinión que fue muy poderosa la institución, ya que fue en una época profundamente religiosa, que tuvo muchas influencias sobre la sociedad, ya que los de... ¿Me escucha, Miss? Que sí. Junior, siga usted con su opinión. Estamos escuchándole. Fue una institución muy poderosa, ya que fue en una época profundamente religiosa, por lo que la Iglesia Católica tuvo mucha influencia sobre la sociedad Ok. y Eh, en otros credos.
Ya, muy bien, está bien. La iglesia tuvo la influencia, ¿no? De acuerdo al poder que tenía, y ese poder venía por la fe, como ya lo hemos visto, por la organización que tenía, y por todo el dinero y la educación que impartía. Muy bien. Ahora sí vamos a la página siguiente. Página 239 creo que es, ¿no? Y ahí Pregunta abajo Juan. viene la pregunta 3 que no Ah, la ya. respondimos. Faltaba la pregunta 3. Muy bien. Ya. Acá es una pregunta que les voy a dar la respuesta porque forma parte de otro tema. Lo han colocado aquí, ¿no? Mediante el edicto de Tesalónica y de Milán, fue oficializado y legalizado el cristianismo en el Imperio Romano, ¿no? Esa es un tema del Imperio Romano, ¿ok? Número 4. Roma fue establecida como sede de mayor jerarquía de la Iglesia y fue reconocida como tal en el Concilio de Nicea. Mediante el Concilio de Nicea, Roma viene a ser la sede, ¿no? de la Iglesia, ¿ok? Y hasta ahora nosotros tenemos pues la parte más importante, la cúpula de la iglesia, la encontramos en Roma. ¿Dónde específicamente? En el Vaticano. El Papa Inocencio IV emite la bula Ad Extirpanda, que autoriza la tortura de los reos de la Inquisición. Mediante este dogma, mediante este documento llamado bula, se llama bula cuando es un documento emitido por el Papa. Entonces, el Papa dice, este documento ad extirpanda, vamos a torturar a los reos de la Inquisición para que se conviertan o para sacarlos, ¿cierto? De la iglesia, para darles muerte. Por eso se llama extirpanda, extirpar idolatrías, ya, acabar con la herejía. 6. En el Concilio de Nicea se condena el arrianismo, doctrina que afirma que, mira, ve, el arrianismo es una doctrina, es una corriente filosófica que dice que Jesús carece de una naturaleza divina. Jesús venía a ser para los arrianistas, venía a ser un profeta más no era hijo de Dios. Era un ser humano como todos, ¿ya? Por lo tanto, se condena el arrianismo, porque recuerden que la Iglesia Católica considera a Jesús un ser divino. Número 7. La 7 ya está hecha. La doctrina que sentó las bases de la Iglesia Católica, y eso es un tema también siguiente, la escolástica. ¿Ya? La escolástica. Continuamos. La doctrina patrística es importante porque condena la herejía. ¿Ok? Juan Martínez, ¿está marcando? Estamos en la 10. Condena la herejía. Ahora sí, colócale tu fecha, por favor, del día de hoy. Coloca la fecha. Muy ¿Qué bien. día estamos hoy? Hoy estamos 3. ¿Ya? Perfecto. Muy bien, jóvenes. Entonces, en tu cuaderno vamos a continuar, vamos a seguir trabajando. Así como la iglesia en este tiempo tuvo mucho poder, vemos que también empiezan a surgir en esta época medieval las universidades. Y ahí te viene el siguiente tema, las universidades medievales. Siguiente hoja. Vamos a ver cómo es que surgen las universidades, cómo es que se van dando las universidades. ¿Ok, chicos? ¿Ya en su cuaderno?
Todos ahí junto conmigo, las universidades medievales. Miren, yo les he traído ahí la imagen de la Universidad de Bolonia. La Universidad de Bolonia en Italia. La primera universidad del mundo occidental, la Universidad de Bolonia. Un recinto grande, un recinto tan antiguo, porque es de la época que estamos estudiando, ¿no? De 1088, siglo XI. Siglo XI de nuestra era. Fíjense, si nosotros estamos en el siglo XXI, ¿Hace 10 años? 10 Ah, no, años, hace 10 10 años, ¿no? siglos. 10 siglos. ¿Se dan cuenta? Esa es la primera universidad que surgió. Y vamos a ver cómo es que empiezan a surgir estas universidades. Las Mis 10 universidades... siglos es un milenio. Ah, 10 siglos es un milenio. claro. ¿Ya? Vamos a ver. Estas universidades tienen su base o empiezan a surgir como pequeñas, primero, pequeñas, porque están formadas como base de las escuelas palatinas. Y las escuelas palatinas surgieron en la época del Imperio Carolingio. Recuerdan que las escuelas palatinas fueron formadas por Carlomagno para formar a la nobleza, para formar a la alta clase social, aquella que va a dirigir el imperio. Entonces, Carlomagno, a pesar que era un hombre que no había tenido educación, un hombre que no había asistido a escuelas, porque en su tiempo de niñez no lo hubo, entonces él forma en su imperio las escuelas palatinas. Y estas escuelas palatinas, años después, van a dar lugar a la formación de las universidades. ¿Qué significa universidad? El término universidad viene o deriva de esa voz, universitas. Universitas que significa agrupación, universitas que significa universo, ¿no? de la comunidad, el grupo que tenemos. Entonces, en un principio hablábamos de comunidad académica, comunidad estudiantil, comunidad que se dedica al estudio, ¿ya? Esa era una universidad, una comunidad dedicada a lo académico, a la formación. Muy bien. Y estas universidades, vaya trabajando junto conmigo, estas universidades fueron protegidas. ¿Por quién? Por la institución más poderosa de la Edad Media. ¿Cuál fue la institución más poderosa de la Edad Media? Lo acabamos de estudiar. La Iglesia Católica. La iglesia. La Iglesia. Entonces, las universidades en un principio fueron protegidas por la Iglesia, pero gozaban de toda la autonomía para poder organizarse, para poder formar el grupo de personas que iba a evaluar a los estudiantes, para poder dictar las cátedras. Tenían toda la autonomía desde el inicio, pero la Iglesia las protegía y las ayudaba en cuanto a economía. ¿Sí? Entonces, es por ello que un requisito importantísimo para que sea admitido una persona, un varón, porque hablamos en este tiempo la mujer no accedía a la universidad. Para que un varón fuera admitido, ¿no? dentro de esta comunidad estudiantil, tenía que dominar perfectamente el latín, que era el idioma, ¿no? del imperio, el idioma del territorio. Entonces tenemos ahí que un muchacho, ¿no? un joven, podía ser admitido en una universidad si es que dominaba, si es que sabía leer y escribir en latín. Y una vez que era admitido, dentro de la universidad se dictaban estos dos grupos de cursos, tal como lo había establecido en las escuelas carolingias. Recuerdan que en el Imperio Carolingio nosotros estudiamos que en las escuelas palatinas se dictaba el trivium y el quadrivium.
¿te acuerdan? Que lo estudiamos el trimestre anterior. ¿Qué era el trivium? 3 cursos que se dictaban, 3 áreas. La gramática, la retórica y la dialéctica. Y tú ya investigaste qué era cada uno. También existía otro grupo de cursos llamado el quadrivium. Y el quadrivium eran 4 cursos. La aritmética, la geometría, astronomía y música. Todo junto era conocido como las 7 artes liberales. Y las 7 artes tenías que dominar para poder terminar la universidad. Una vez que terminaba estas 7 artes liberales, tenías que dar un examen ante un jurado. Este jurado estaba integrado por maestros y licenciados. Este jurado te calificaba. Si rendías el examen, ya obtenías el grado de maestro. Una vez que terminabas las 7 artes liberales, eras un bachiller. Rendías el examen y podías ser calificado como maestro. Obtenías una licencia para ser maestro. Y estos maestros seguían estudiando, ¿no? Y luego podían acceder al título de doctor. Algo parecido como lo es hoy en día. Algo parecido, ¿ok? Entonces, primer requisito para que sea admitido en la universidad, el dominio total de latín, leer y escribir en latín. Una vez que estaba dentro de la universidad, debías estudiar las 7 artes liberales, el trivium y el quadrivium. Una vez que dominabas esas 7 artes liberales, dabas un examen ante el jurado y obtenías la licencia para ser maestro. Una vez que terminabas, ¿no? Estos maestros podían seguir especializándose y optaban por el grado de doctor. Entonces tenemos ahí, superado este primer nivel, podías realizar ya los estudios que quisieras, si querías derecho, teología o medicina. Y ya te podías doctorar, ¿no? En lo que quisieras. Pero, mira, doctor, el teólogo, el abogado debían estudiar las 7 artes liberales. Y de ahí recién, cuando ya obtenías tu licencia para poder estudiar, ¿no? Para poder especializarte, podías estudiar o derecho, o teología, o medicina. Cualquiera de las 3. Y ahí podías recién obtener el grado de doctor. ¿Ya? Una vez que obtenías el grado de doctor, recién se podía enseñar esa materia que tú habías estudiado. Vamos a imaginarnos que estamos en esa época. ¿Ya? Tenemos al señor Kevin, al señor Juan Martínez, al señor Junior Yataco. ¿Quién más tenemos por acá? Al señor Snyder, señor Harry. No podemos decir a la señorita Andrea, porque en ese tiempo la mujer no fue aceptada dentro de las universidades. Tenemos a todos los varones que hemos mencionado, ¿no? Si dominaban perfectamente el latín, podían ingresar a la universidad. Vamos a imaginar que el señor Kevin no dominó el latín, entonces no ingresaba a estudiar. ¿Ya? Ingresaba Juan Martínez, ingresaba Snyder, ingresaba Harry. Ellos 3 estudiaban el trivium y el quadrivium, las 7 artes liberales. Llegado el momento, debían dar un examen ante un jurado. Si aprobaban ese examen, entonces ya tenían la licencia para ser maestros. Una vez con esa licencia para ser maestros, se especializaban. De repente Juan Martínez quería estudiar Derecho, Snyder quería estudiar Medicina, Harry quería estudiar Teología. ¿Ya? Y una vez que ya obtenían el grado de teólogo, Harry, Snyder, Derecho y así sucesivamente, ya podían trabajar también en universidades. Así funcionaban las cosas. Ahora sí, me indican si es que terminaron. Nos queda poquito tiempo.
Y me falta solamente grados obtenidos. Ya, apúrense, apúrense que todavía nos falta una partecita más. Yo acabé, Miss. Ya, muy bien, tómenle captura y avanzamos. Tómenle captura, se los mando, ¿ya? Ahí, vamos a ver, se los mando, ¿ya? A ver. Ahí creo que está. Ok. Ahora sí, avanzamos. ¿Cuáles fueron estas universidades que se formaron? Tenemos ahí la Universidad de Bolonia, la primera universidad que se llegó a formar. Les voy a mandar esa imagen también, ¿ya? Al grupo de segundo año. A ver, vamos a mandar. Ya. A ver, a ver, a ver. Tenemos la Universidad de Bolonia. Les he mandado las dos imágenes jóvenes para que la revisen en su grupo, ¿ya? Si algo se llegasen a atrasar. La Universidad de Bolonia fue fundada en el año 1088 en Italia. Esta universidad se dedicó a formar doctores en Derecho. La Universidad de Oxford en Inglaterra en el año 1099. Cuando se fundó la Universidad de Bolonia, muchos de los jóvenes ingleses venían, ¿no? a Italia a especializarse. Entonces, para evitar eso, se funda en Inglaterra la Universidad de Oxford. Tenemos la Universidad de París en el año 1200, la Universidad de Salamanca en España. A propósito, tenemos una imagen aquí, la segunda imagen es la Universidad de Salamanca en España en el año 1218 fundada. Y tenemos les he puesto aquí la Escuela de Medicina de Salerno. No puede considerarse dentro de la categoría de universidades, es una escuela de medicina, que para nosotros ahora sería una universidad de medicina, ¿okay? Fundada en el año 1100 en Italia. Y ahí tenemos esta relación de universidades para que puedan trabajar su libro. Ya, vamos a ir trabajando el libro. A ver, jóvenes. Les he mandado al grupo esta imagen. Luego la revisan, por favor. Me gustaría que se ubiquen en la página 243, creo que es de su libro. Un rato, Miss. ¿Ya? Se nos queda poquito tiempo. A ver, ubíquense. Muy bien. Vamos con la pregunta 3. Pregunta 3 del libro. La 1 y la 2 no, porque es parte del otro tema. La 3. ¿Cuál es el significado de universitas? ¿Qué significa universitas? Agrupaciones. Ajá, agrupación o comunidad, es lo mismo. ¿Cómo se obtenía el grado de bachiller? Lo hemos visto acá. ¿Qué se hacía? Cuando das el examen. Ajá, se rendía un examen ante un jurado. Se rendía un examen ante un jurado. Si se nos llegase a cortar, jóvenes, terminan ustedes la práctica de marcar solamente las preguntas que corresponden a universidad, nada más, ¿ya? Si se nos llegase a cortar. Ahora, ubícate en la página de marcar, verificando el aprendizaje. Una universidad medieval estuvo